Hola, ¿cómo están? Esta es la materia de física y hoy vamos a defender el producto de módulo con el tema movimiento circular uniforme. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Luciana González, Andrés Castelo y Kairi Nolasco. Índice. Tenemos la introducción, objetivos, marco teórico, ejercicio, resolución del ejercicio, conclusiones y finalmente las recomendaciones. Comencemos con la introducción. Hay que tener en claro que el movimiento circular se refiere a un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza alrededor de un punto fijo, siguiendo una trayectoria circular. Este movimiento puede ser uniforme o no, pero en este producto usaremos el movimiento circular uniforme en las ingenierías. Como objetivos tenemos comprender qué es el movimiento circular, conocer este movimiento en la NASA y entender el ejercicio que vamos a aplicar hoy. Luego, como marco teórico, daremos algunos conceptos como qué es el movimiento circular uniforme, que es un tipo de movimiento que va alrededor de un punto fijo con una velocidad constante, como el reloj. Luego, el movimiento circular no uniforme, que es un movimiento en el que va alrededor de un punto fijo, pero su velocidad no es constante. Y el movimiento circular es un concepto fundamental en la física y se aplica en muchos contextos, incluyendo la NASA. Por ejemplo, cuando una sonda espacial se encuentra en órbita alrededor de un planeta o un satélite. Ahora pasamos con los componentes del movimiento circular. Primero tenemos la velocidad angular, también conocida como frecuencia cíclica. Se determina como la velocidad de rotación de un cuerpo, definida como un ángulo girado a través de una unidad de tiempo. Es decir, permite conocer la velocidad de rotación de cualquier elemento físico al medir la cantidad de vueltas que éste realiza por segundo. Luego pasamos a la velocidad tangencial, que esta es la velocidad lineal que tiene un cuerpo que hace un movimiento circular. La velocidad tangencial es un vector que siempre es tangente a la trayectoria del móvil que realiza el movimiento circular. Ahora pasamos a las aceleraciones. Primero tenemos la aceleración angular, que es una medida que define la aceleración de rotación de un cuerpo. Por lo tanto, la aceleración angular indica el cambio que experimenta la velocidad angular de un cuerpo. Luego tenemos la aceleración tangencial, que en este caso es la variación de la velocidad tangencial de un cuerpo que hace en un movimiento circular. Y por último tenemos la aceleración centrípeta, que se la conoce a la aceleración de un objeto que se mueve en movimiento circular uniforme como resultado de una fuerza neta externa, y centrípeta significa que va hacia el centro o que busca el centro. El planteamiento del ejercicio es el siguiente. La centrifugadora de la NASA de 20 gravedades en el Centro de Investigaciones de Mountain View en California es un tubo cilíndrico horizontal de 58 pies de largo. Se supone que el astronauta en entrenamiento está en un asiento en un extremo al eje de rotación, es decir, a 29 pies. Determinar la rapidez de rotación en revoluciones por segundo es requerida para que los astronautas tengan una aceleración centrípeta de 20 gravedades. Resolver el ejercicio es algo bastante sencillo. Tenemos la ecuación de que la desaceleración centrípeta es la velocidad angular por el radio. Ahora, con eso podemos despejar fácilmente la velocidad angular, que nos daría un despeje de aceleración centrípeta entre el radio, todo esto en raíz, o lo que es lo mismo elevado a la 1/2. Tenemos que la aceleración centrípeta es de 20 gravedades, pero lo tenemos que tener en sistema inglés, por lo cual lo multiplicamos por 32.2 pies entre segundo al cuadrado. Y lo tenemos que dividir entre el radio, que el radio es 29 pies. Todo esto nos da un total de 4.71 radianes sobre segundo, que es la velocidad angular. Ahora, con un factor de conversión en donde sabemos que 2pi, es decir, toda una vuelta es una revolución, podemos saber que 4.71 radianes sobre segundo por en una revolución hay 2pi radianes, nos da que se hace 0.75 revoluciones sobre segundo, es decir, que da 3/4 de vuelta en un segundo, no completa la vuelta entera. Ahora pasamos a las conclusiones. Podemos concluir que se cumplieron con todos los objetivos planteados, ya que se pudo relacionar todo lo que es movimiento circular uniforme con la ingeniería mediante un ejercicio aplicado en estructuras de la NASA. El ejercicio se concluyó de manera exitosa, viendo cómo el movimiento circular es tan importante en la mecánica de varias máquinas.
Recomendaciones. Recomendamos no dejar los trabajos para último momento. También buscar más información sobre el movimiento circular aplicado en varios ámbitos de la ingeniería porque es una rama bastante amplia. Y por último, investigar más sobre diferentes artefactos y estructuras que usa el movimiento circular en la NASA. Muchas gracias.